la fiesta de la Pascua, ¿no? Le dio las estipulaciones, ¿se acuerdan? El cordero, las hierbas. Bueno, con el pasar del tiempo, esta es la fiesta principal de Israel, la Pascua. Los hebreos pues desarrollaron una liturgia para la Pascua, porque curiosamente, todos ustedes conocen la palabra liturgia, ¿no? Pero si les pregunto qué quiere decir liturgia, seguro que no saben qué quiere decir. En la clase anterior, en la charla anterior, dijimos que ¿cuál era el trabajo de Israel? Adorar. Anteriormente, Israel trabajaba para el faraón, haciendo los ladrillos y todo eso. Cuando fue libre, el trabajo de ellos fue, el pueblo de Israel adoraba. Bueno, liturgia en griego quiere decir trabajo que hace el pueblo. Liturgia quiere decir el trabajo que hace el pueblo. Entonces, está bien dicho porque ¿qué cosa es la misa de la Eucaristía? Es el trabajo que hacemos nosotros. ¿De qué? De adoración. Porque estamos mandados, nuestro mandamiento es que tenemos que adorar. ¿Se acuerdan lo que el Señor le dijo a Satanás en las tentaciones? Adorarás al Señor tu Dios. No existe un creyente que no sea adorador. Por eso la liturgia quiere decir trabajo del pueblo de Dios. Trabajo de nosotros es la adoración. Y todas las demás cosas surgen de la adoración. Créanlo o no. La adoración es la fuente de la iglesia de poder hacer un buen trabajo. Muchas veces ponemos esfuerzo en los planes para evangelizar, en los planes de catecismo, pero no ponemos, en ese plan no ponemos la adoración. Y para que haya un buen plan de catecismo, un buen plan de un grupo de oración, de un grupo de Maús, hermano, lo principal no es tanto la planificación como, ¿tú sabes qué? La adoración. Porque todos los planes van a salir de la adoración. Yo siempre les recomiendo a los grupos que por lo menos una vez al mes tengan una noche de adoración. Porque la adoración es la fuente de donde sale la bendición de la iglesia. Por eso muchas veces estamos preocupados con planes y con esto y con lo otro y dejamos a un lado la misión principal, que nosotros no somos una cadena de vender pasta de dientes ni alguna otra cosa. Nosotros estamos llamados un pueblo de adoradores. Por eso Israel se convirtió en un pueblo de adoradores con los sacrificios que vamos a ver por la tarde y con esta fiesta principal que el Señor es tan importante que el Señor le dijo a Moisés que esta fiesta había que celebrarla ¿hasta cuándo? Para siempre. Y que tenía que ser el 14 del mes de Nisan, que es el primer mes en esa época del pueblo judío. El mes de Nisan de Israel, es más, está entre marzo y abril de nosotros. ¿Por qué está entre marzo y abril? Porque los meses de Israel son meses lunares y nuestros meses son solares. O sea que nuestros meses se miden por, ¿qué cosa? Por el sol. Y los israelitas medían los meses por la luna. Por eso los meses de Israel casi nunca concuerdan con el mismo mes anterior. Para nosotros abril siempre está entre marzo y febrero, ¿no? Pero el abril de Israel puede fluctuar entre el marzo de nosotros y el abril de nosotros. Porque ellos se rigen por el primer día del primer año de judíos, que comienza con el mes de Nisan, es la primera luna llena de la primavera. Y las lunas llenas pueden ser en un mes o pueden ser en otro. Por eso, la fiesta de la Pascua judía, que es el 14 de Nisan, lo mismo puede caer en marzo que puede caer en abril. Por eso que nuestra Semana Santa siempre cae en días diferentes, porque la Semana Santa se calcula el mismo día de la Pascua judía. Y por eso cuando es la primera luna llena de la primavera, esa semana es la Pascua judía y es la Semana Santa. Cuando ustedes sacan de Semana Santa, fíjense para que vean qué luna más grande hay en el cielo el Jueves Santo. Siempre coincide, por eso ya saben por qué se mueve la Semana Santa, porque la Semana Santa se mueve de acuerdo de la Pascua judía. Y la Pascua judía se mide por la luna llena, que es la forma de los meses de Israel. Por lo menos en aquella época, en estos meses de Israel sigue los meses
como nosotros, solamente que el calendario religioso de Israel sigue siendo con los meses lunares. Por eso, la fiesta de la Pascua, que era el 14 de Nisan, que este año cae, creo que el 28 de marzo, creo que cae la Pascua de nosotros, el Señor la mandó a celebrar como, no solo como una fiesta, sino como un acto litúrgico, porque la Pascua de Israel comienza con un sacrificio. ¿Con qué sacrificio? Con el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua ellos lo tienen 4 días antes, porque lo tienen que chequear para que cumpla las 3 condiciones. ¿Cuáles eran las 3? Macho, sin defecto y menos. Ahí lo revisa para que no tenga mancha, para que no tenga nada. Entonces el 14 del mes de Nisan lo sacrifican. También el día israelita es diferente que el de nosotros. El día de nosotros comienza a las 12 de la noche. ¿No? Hoy a las 12 de la noche es domingo, ya no. Israel no, Israel es de caída del sol a la caída del sol. O sea, en Israel cuando cae el sol hoy, cuando sale la primer lucero del atardecer, cuando sale ese lucero en Israel, hoy ya es domingo. Y mañana cuando saque el lucero, ¿qué día es? Lunes. Por eso también tenemos que saber eso, porque ellos sacrifican el cordero la víspera de la Pascua, a la caída del sol, sobre las 3 de la tarde, porque la Pascua comienza, ¿a qué hora? A las 6 y pico de la tarde, cuando sale el lucero, comienza la Pascua. Primero sacrificaban el cordero. ¿Qué hacían con la sangre del cordero? La pintaban en la puerta de la casa, como el Señor les mandó. El cordero lo asaban, porque tenían que comerlo asado, y ya con el pasar del tiempo se hizo un ritual, que el ritual se llama Hagadá, y esto es un Hagadá de Pesach, el Hagadá de la Pascua. El ritual que tienen hoy los judíos, el que hacen hoy, es muy parecido al de la época de Jesús. No ha cambiado mucho, ellos no cambian en Hagadá, así que prácticamente, aparte de algunas lecturas, es lo mismo que hizo Jesús. Por eso sabemos qué hacen los judíos hoy, sabemos qué hizo Jesús en la Pascua del año 33 de nuestra era. Y el libro, el ritual, porque la comida de la Pascua siempre tiene que ser igual, nadie la puede cambiar. Nadie puede agregar un canto diferente, nadie puede agregar una oración diferente, porque si no la hacen completa tienen que volver a empezar por el principio otra vez. Y es muy importante porque es la fiesta del pacto de Dios, la fiesta de la Pascua. Ellos consideran que si hacen la fiesta de la Pascua ya cierran el pacto con Dios para comenzar el próximo año. Por eso este libro se llama Hagadá, y el ritmo de la liturgia de la Pascua, de la comida, se llama Seder. O sea, Hagadá es todo lo que hay que hacer, Seder es el ritmo de cuándo hay que hacer cada cosa. Si ustedes ven esto aquí, ¿esto qué es lo que parece? ¿Qué parece esto? Un altar, ¿verdad? Esto parece un altar. Cuando yo no pensaba ni predicar, me llegó un catálogo a mi trabajo de cosas judías, y yo cuando lo abrí dije, ¿pero qué hace un altar en un libro judío? Y es que no, esto es una mesa de Pascua judía. Aquí no hay nada católico en todo esto. Todo lo que hay aquí, menos el mantel, que me lo prestaron aquí, todo lo demás es judío. La copa es judía, los candelabros, el Hagadá, esto que tenemos aquí que voy a abrir ahorita, también es judío. ¿Por qué? Van a entender por qué la misa se parece tanto a la cena pascual judía. ¿Por qué se parece tanto? Porque Jesús realizó la primera Eucaristía en una cena pascual judía, y los elementos de la cena que hizo Jesús del antiguo pacto de Israel pasó a nosotros. Por eso el mandato de hacer la Pascua para cuándo era, para los judíos fue mandado hacer la Pascua ¿cuándo? Para siempre. Y para siempre quiere decir siempre. Por eso debería que preguntar a los judíos, a los protestantes, que cuándo ellos celebran la Pascua judía. A ver qué te dicen. Porque la Pascua judía tiene estos elementos. Tú no ves estos elementos en ningún culto protestante. ¿Dónde tú lo ves? Estos elementos en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Eucaristía, vamos a ver, es la continuación de la Pascua judía. La Pascua judía había que celebrarla siempre. Solamente la Pascua pasó del antiguo pacto
al nuevo pacto y nosotros llamamos a la Pascua nuestra Eucaristía. Pero contiene los mismos elementos de la cena pascual hebrea, lo vamos a ver ahora. El que celebra la Pascua judía tiene que ponerse esto se llama un talit. Ningún judío puede hacer absolutamente nada religioso si no se pone el talit. Ellos cada vez que van a orar, cada vez que van a la sinagoga, antiguamente cuando iban a adorar tenían que ponerse el talit. ¿Qué es el talit? Un pedazo de tela. Aquí tiene un versículo de Deuteronomio que dice: sean santos porque yo soy santo. Y tiene flecos, con la diferencia que tiene 4 flecos con 5 nudos. ¿Qué quiere decir los 4 flecos? Quiere decir los 4 puntos cardinales. Y los 5 nudos, los 5 libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley. Quiere decir que la ley controla todos los 4 puntos cardinales. El judío, cuando antes de orar, se va a poner el talit, siempre lo besa donde está el escrito de Deuteronomio y se pone el talit. Todos los días cuando va a orar tiene que ponerse el talit. Lo otro que se tiene que poner obligatoriamente para hacer una función de relación con Dios es el kipá, que esto se llama un kipá. Y esto, el judío cuando se levanta, los judíos piadosos, los judíos que no son piadosos, que son la mayoría, no se lo ponen, pero que los judíos piadosos se lo ponen, el kipá. ¿Y qué cosa quiere decir el kipá? El kipá es un recordatorio para el judío que ellos llegan hasta aquí. ¿Qué quiere decir que ellos llegan hasta aquí? Que de aquí para arriba este es el poder de Dios. Esto les recuerda a ellos que por muy importante que sean, ellos ¿qué tamaño tienen? Este tamaño. Y el poder de Dios, infinito. Creo que a muchos católicos les haría falta ponerse un talit, para que no se crean que es el ala derecha del Espíritu Santo. Pues los judíos se ponen el kipá, se ponen el talit para la celebración. El que preside la cena pascual se pone todo eso, y siempre el que preside la cena pascual es la persona más anciana de la familia, el patriarca de la familia, porque los judíos le tienen gran reverencia a las personas mayores. Dicen que las personas mayores es la memoria histórica del pueblo de Israel. Son los que tienen la obligación de enseñar todo lo relacionado con el Dios de Israel a las nuevas generaciones. Siempre la persona más vieja de la casa, el hombre más viejo de la casa, es el que celebra la cena. Si viene alguien importante a la cena pascual, como el rabino, qué sé yo, el alcalde del pueblo, la persona que va a celebrar en la casa, el patriarca de la familia, le cede el lugar a esta persona importante que viene como un signo de honor. Y ¿qué tiene que tener la cena de Pascua? Tiene que tener una mesa con un mantel blanco, tiene que tener 2 candelabros con 2 velas, tiene que tener una copa, que es casi siempre una copa muy bonita, tiene que tener un plato que siempre se hace junto con la copa, que contiene en un paño blanco, contiene 3 pedazos de pan sin levadura. Aquí, como no hay pan sin levadura, somos pan pita, pero son más o menos sí, pero sin levadura. Son 3. Tienen en el medio, tienen el talit, el kipá, y tienen el hagadá. Entonces comienza la cena pascual a la caída del sol, después que mataron el cordero y todo eso. ¿Cómo comienza? La dueña de la casa, la ama de la casa, prende las velas. La ama de la casa con un velo, como se ponían antes las mujeres en la iglesia, que nunca se debió quitar el velo, pero bueno, y que no se prohibió, sencillamente la gente lo dejó de usar. No hay ninguna prohibición para no usar el velo, nadie dijo que no usaran velo. La gente en este proceso de secularización de la iglesia empezamos a quitar los signos. Yo tengo un tema en mi web, que después se lo doy, que se llama ¿por qué quitamos los signos? Porque cuando quitamos los signos de la iglesia, lo que hizo que la iglesia entró
el mundo se secularizó, ya perdió, y ya la gente no tiene sentido de la iglesia un lugar sagrado. Por eso nos encontramos muchas veces en la iglesia como si fuera un potrero. Peor que en un teatro. ¿Por qué? Porque la gente ha perdido el sentido de lo que es sagrado. ¿Y por qué perdió el sentido de lo sagrado? Porque quitamos los signos. El velo, las imágenes, las velas, todo eso se fue. Pero bueno, ese es otro tema. La mujer, dueña de la casa, con un velo, prende las velas y hace una oración muy hermosa cuando prende las velas. Porque los judíos no hacen nada sin encender velas. La cena pascual comienza encendiendo velas. El Shabbat, que viene por la noche, el Shabbat comienza prendiendo velas. Tú estás en un hotel en Israel y cuando comienza el Shabbat ves toda la entrada del edificio lleno de veladoras. Todo está lleno de velas. Tú vas a la tumba de David o a la tumba de Raquel y la ves llenas de velas. ¿Por qué los judíos no hacen nada con relación con Dios sin prender velas? Porque ellos dicen que cuando tú te vas a relacionar con Dios, tienes que acordarte de lo primero que hizo Dios en la creación. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en la creación? Separar la luz de las tinieblas. Es que si tú vas a adorar a Dios, en tu vida tienes que separar la luz de las tinieblas. Esto es un recordatorio que tenemos que separar la luz de las tinieblas. Cuando ellos le ponen velas a David o a Raquel, ¿qué es lo que quieren decir? Que Raquel y David supieron en su vida diferenciar la luz de las tinieblas. Por eso cuando encendemos velas a los santos en la iglesia, que la gente no sabe por qué lo hacen, aparte de devocional, quiere decir que esa persona logró la santidad porque ella supo en su vida delimitar la luz de las tinieblas. Por eso la ama de casa prende las velas. Entonces el niño más pequeño de la familia, viene y le pregunta a la persona más vieja de la familia: ¿por qué esta noche es diferente de todas las noches? Entonces el patriarca de la familia lee el capítulo que les leí del libro del Éxodo y le explica al niño por qué esa noche es diferente, por qué se come de pie, por qué se come sin levadura, por qué se come todo deprisa, porque es la Pascua del Señor. ¿Se acuerdan? La Pascua del Señor es Pesach, quiere decir el pasar del Señor por Israel. Y hace la historia cómo Israel fue esclavo, cómo Israel fue liberado, para que el niño nunca se olvide de dónde el Señor lo sacó al pueblo de Israel. Y después de eso comienza el Seder, el Haggadah, leyendo Haggadah, que no lo vamos a hacer completo porque es muy largo. En el website mío yo lo tengo completo, pero es demasiado, dura como 1 hora y media, dura el Seder. El largo de Seder me voy a centrar en los puntos principales, que es el pan y es el vino. Y los judíos en la cena pascual toman 4 copas de vino y la quinta no se toma. La primera copa se llama la copa de la bendición, que en hebreo quiere decir Kiddush, la copa del Kiddush. Y el que preside, el Señor con esto puesto, levanta la copa de vino y dice: Barak atah Adonai Eloheinu melech olam borai peri hagofen. ¿Ustedes saben lo que quiere decir? Sí, ustedes saben. Quiere decir: bendito sea Dios del universo por este vino que nos das. O sea, ¿dónde decimos eso? En la misa. Por eso les digo que hay una gran similitud entre la cena pascual y esta copa. Quiere decir que el hombre siempre tiene que bendecir a Dios por todas las cosas en su vida. Después siguen haciendo otras oraciones, leyendo otros relatos, comen hierbas amargas. Lo que comen hierbas amargas para acordarse la amargura de Israel cuando era esclavo. O sea que la cena pascual no es como una cena de Nochebuena o de Navidad, es una liturgia que todo va diciendo algo. También comen perejil o brócoli mojado en agua salada. Un amigo mío judío me decía: no es nada agradable comer brócoli mojado en agua salada. ¿Por qué comen eso? Porque la hierba de color verde, ¿qué significa el verde? Esperanza. ¿Y por qué el agua salada? Les recuerda la esperanza que ellos tuvieron cuando cruzaron el mar Rojo. También comen una mezcla de manzana y canela, que es lo mejor que tienen en la cena pascual, que se llama jaroset, que eso les recuerda la masa que ellos hacían para hacer ladrillo, que era rojizo. O sea, todo ven que todo es simbólico. Después
hacen las oraciones, que comen cada cosa amargo, cada cosa con esto, con lo otro. Ellos toman la segunda copa, que se llama la copa de las plagas. Pero antes de tomarla, ellos mojan el dedo aquí y van dejando caer una gota por cada plaga y van mencionando las plagas. ¿Por qué hacen eso? Eso para que Israel no se olvide lo que le pasó a Egipto, que todo lo que tú haces regresa a ti. Egipto hizo cosas malas. ¿Qué regresó a Egipto? Todo lo malo. O sea que yo he aprendido en mi vida que eso no falla. Todo lo que tú haces regresa. Si haces el bien, regresa el bien. Si haces el mal, tarde o temprano, créeme que el mal regresa. Y después le decimos a Dios, ¿por qué tú haces esto conmigo? El Señor te dice, yo hago eso contigo porque tú lo hiciste con otro primero. Pues ellos hablan de las plagas para acordarse que si ellos caen en lo mismo que Egipto, ellos no van a tener excepción. El Señor también, y también el Señor, cada vez que ellos hacían algo malo. Usted sabe que cuando el Señor castigaba a Israel, ¿qué cometía Israel? Que el Señor se ponía furioso y lo castigaba. ¿Usted sabe qué pecado era? Idolatría. El hermano lo dijo bien. Cuando ellos dejaban de adorar al Dios vivo por otro Dios, venían los persas, venían los babilonios, vinieron los romanos y lo destruían. Ahí tienen que darse cuenta que en ningún otro pecado el Señor los destruía, sino por el pecado de ¿qué? ¿Y por qué te lo castigaba con el pecado de idolatría? Porque su primera función era adorar. Y la idolatría es adorar a lo que no es Dios. Idolatría es poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Y no es una estatua, porque no creo que nadie se vaya a pensar que Cristo está vivo en esa estatua. Hay cosas que son ídolos, que lo dice San Pablo en Gálatas. Dice, la avaricia es un ídolo, la lujuria es un ídolo. Todo lo que tú pones en el lugar de Dios y ocupa el primer lugar de tu vida es un ídolo. Para ti lo primero es el trabajo, eso es un ídolo. Para ti lo primero es tu marido o tu mujer, eso es un ídolo. Para ti tu primero los hijos, eso es un ídolo. Cuando tú pones a Dios en lo primero, todo lo demás coge su lugar. Cuando tú sacas a Dios y pones algo como un rompecabezas, cuando tú sacas una pieza y la quieres meter en otro lado, ¿qué pasa? No encaja. Por eso ya aprendieron esto. Israel tenía ese llamado y tenía que recordarlo a través de las copas de las plagas, porque como le dije, Israel no se escapaba del castigo de Dios, igual que no se escaparon los egipcios, igual que no nos escapamos nosotros. Que no tanto es castigo como corrección. Porque yo digo que no es castigo, porque uno castiga por odio, ¿no? Me hiciste eso, te voy a dar una clase de pela, pero ¿por qué le está dando la pela? Para que le duela, ¿no? Pero la corrección es algo que te hace que te duele, pero para que no lo vuelvas a hacer. ¿Tú me entiendes la diferencia? La bronca es el castigo es por odio. La corrección, ¿por qué cosa es? Por amor. Un niño se puede llamar, no puedes usar el internet 3 meses o ver el televisor 1 mes. Pues lo hacen por odio. No, lo hace para cuando vaya a hacer lo mismo, se acuerde lo que le costó la vez anterior y no lo haga. Dios no castigaba a Israel, Dios corregía. Y Dios no nos castiga a nosotros, Dios nos corrige a nosotros. Por eso cuando te pasa con tu vida, tú en vez de preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Tienes que preguntarle, ¿para qué me pasa esto a mí? Para que tú sepas para qué te pasa y entonces ¿qué cosa? Corregirlo. Por eso era la copa de las plagas. Después de la copa, bueno, también en ese momento, antes de empezar, ellos cogían el segundo pan. Fíjate que esto es muy importante. ¿Cuántos panes son? 3. ¿Qué pan coge? El segundo. Esto es muy importante porque no cogen el primero ni el tercero. Y esto ellos lo hacen por mandato divino, no saben por qué. Ellos cogen el segundo pan, lo envuelven en el paño blanco y lo esconden en un lugar de la casa. Entonces estos panes son los que se pican para ir mojando, porque no tienen, ahora tienen cuchara, pero en esa época no tenían tenedor ni cuchara. Y ellos ¿con qué comían? Con un pedazo de pan. Ellos son estos 2 panes. Después de esto, ellos van a otra mesa, o iban a otra mesa. Ahora los judíos lo hacen en la misma mesa, antiguamente en la época de Cristo, iban a otra mesa, y en esa otra mesa estaba algo que aquí no está, y que nadie me ha preguntado dónde está. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué falta aquí?
Alguien me dijo otra copa, que me dijo un puerco, los judíos no comen puerco. ¿Qué es lo que falta aquí? El cordero. ¿Ustedes han visto el cordero? Yo he mencionado el cordero para algo aquí. No, el cordero no estaba aquí. ¿Tú sabes dónde está el cordero? En la otra mesa. Porque en la otra mesa está la comida. Porque esto que hay aquí es una liturgia. Es un acto que siempre se hace igual. Ellos iban a la otra mesa, que ahí comían. Esto lo hacían de pie. En la otra mesa se sentaban o se recostaban como los romanos, que tenían unas cosas largas, ellos se acostaban y iban mojando con todo esto. Y en esta mesa sí había comida normal. Había el hummus, las ensaladas esas que hacen los judíos, el cordero asado, y estaba toda la comida normal. Ellos comían el cordero aquí completo, y cuando terminaban de comer el cordero salían, y salen todavía por toda la casa a buscar el pan que escondieron. Y el que encuentre el pan que escondieron le dan un premio, pero un buen premio, no como en Navidad, que hay gente que regala medias o toallas. No, le dan. Yo una vez fui a una cena pascual que regalaron un televisor plasma a quien encontró el Aficome. Si no es un buen premio, la gente dice que tacaño es el judío que... Entonces, ¿qué hacen con el Aficome? Con el pan. Cuando el pan regresa, se llama Aficomen. ¿Y qué es lo que hace? El que preside la cena pascual coge el pan, lo parte y se lo da a la gente que está a los lados. Y cada uno va cogiendo un pedazo, y eso es el Aficomen, que es el postre, como el postre de nosotros. Esto no le pasa a los judíos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué indica el Aficomen? Que la cena de la fiesta se acabó. Ellos cantan unos cantos muy bonitos, unos cantos preciosos, cantan ellos, muy alegres esa comida. Pero después vuelven al negocio de ellos, que es la adoración, vuelven a la liturgia. Entonces, lo primero que hace, parte el pan, lo da, y después viene la tercera copa. La tercera copa es la que más nos interesa a nosotros. La tercera copa se llama la copa de la redención. La primera copa de la bendición, Dios nos bendice cuando somos fieles. La segunda copa de las plagas, todo lo que hacemos regresa. La tercera es la copa de la redención. ¿Qué quiere decir la copa de la redención? Los judíos tienen la tradición hasta el día de hoy que el Mesías va a regresar en la fiesta de la Pascua. Ellos dicen, el Mesías no va a venir ni en octubre ni en diciembre. El Mesías va a venir en la fiesta de la Pascua y nos va a redimir. Va a terminar la obra de Israel, haciéndolo un pueblo que domine la tierra, un pueblo espiritual, el pueblo de Dios, que todos vamos a ser el pueblo de Dios, van a resucitar los muertos, todo eso, pero esta redención va a ocurrir en la fiesta de la Pascua. Ellos no saben que ya ocurrió en otra fiesta de la Pascua. Toman la copa de la redención, después cantan en un salmo que se llama el Salmo del Jalel, el Gran Jalel, que es el mismo que cantamos nosotros el domingo de Pascua, que dice: dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Cantan el Gran Jalel, toman la copa de la alabanza, que es la cuarta copa, porque ellos dicen que toda persona que es bendecida por Dios, que está al tanto de no tener sus pecados, que espera al Mesías, debe vivir siempre alabando a Dios. Y la quinta copa no se toma. Si se la llegan a tomar, estuvieran todos en Alcohólicos Anónimos. La quinta copa se llena, pero no se toma. La quinta copa es la copa de Elías, del profeta Elías. Ellos la quinta copa la llenan, la ponen en un asiento vacío que está en este lado, es de este lado, pero tengo puesto mis cosas de este lado, porque créanlo o no, siempre que pintan a Jesús en la última cena, ¿dónde lo pintan? En el medio, ¿verdad? El lugar de preferencia de los judíos es de esta esquina. Cristo en la última cena estaba sentado en esta esquina. Lo ponen en el medio porque lo pintaron italianos que no sabían ese detalle. Pero si tú vas a Israel y tú ves las últimas cenas que tienen en Israel de madera tallada, Cristo siempre está de este lado. Por eso ponían la copa de Elías, y el niño que preguntó por qué esta noche es diferente de todas las noches, abre la puerta de la casa y grita 3 veces: Elías, Elías, Elías. ¿Por qué ellos ponen esa copa y llaman a Elías? Porque ellos dicen que si el Mesías va a venir en la fiesta de la Pascua, ¿quién va a venir primero?
Elías, porque lo dice el profeta. Elías vendrá antes que él. Por eso decían que San Juan Bautista era Elías. Por eso, como Elías va a venir primero, ellos llaman a Elías por si Elías está pasando en ese momento por ahí, tenga un lugar donde celebrar la Pascua con ellos. Después que Elías no viene, por supuesto, ellos dicen, bueno, Elías no vino, porque ellos dicen que cuando venga el Señor, la Pascua va a terminar para ser una Pascua eterna. Por eso el tema que yo tengo escrito en mi web se llama la Pascua eterna. Ellos dicen, cuando venga el Mesías, ya no va a haber que hacer ninguna Pascua, ni ningún sacrificio, porque la Pascua va a ser eterna. Después de eso dicen, bueno, como Elías no vino, quiere decir que el Mesías no viene. Entonces terminan diciendo el año que viene en Jerusalén. Y ahí termina la Pascua. ¿Por qué el año que viene en Jerusalén? Porque la Pascua solamente se podía comer en Jerusalén. Todo el que quería comer la Pascua tenía que ir a Jerusalén. No se podía celebrar en Nazaret, no se podía celebrar en Galilea. Jerusalén. El cordero había, ¿por qué era Jerusalén? Porque el cordero solamente se podía sacrificar en el templo de Israel. Y había un solo templo. Y la Pascua había que comer en el lugar sagrado. O sea que en ese momento Jerusalén se volvía como un gran templo donde todo el mundo comía la Pascua alrededor de Jerusalén. Por eso los judíos están obligados 5 fiestas a subir a Jerusalén, y la principal son 2, el Yom Kippur y el Jerusalén en la época de Jesús. Esto es lo que hizo Jesús en el año 33, más con pequeñas variaciones, más o menos. Ahora, lo que hacían todos los judíos. Vamos a ver la Pascua del año 33, que digo que se pareció a esto, pero en una parte no. ¿Se acuerdan que yo le dije que el judío tenía que hacer el Hagadá? Que no lo podía, recuerda, cambiar, ni agregar, ni quitar. Comienza el año 33 de nuestra era. Jesús le dice a uno de sus discípulos que quiere celebrar la Pascua donde había que celebrarla. ¿Dónde era? Jerusalén. No se podía celebrar en ningún otro lado. Él subió a Jerusalén como todos los judíos de ese momento. Se calcula que habría en Jerusalén unos 300,000 o 400,000 personas habrían en Jerusalén para esa Pascua del año de Jesús, o a lo mejor un poco más. Pues Jesús le dice que va a celebrar la Pascua, pero sabemos que la Pascua, el año que murió Jesús, cayó sábado. ¿Por qué sabemos que cayó sábado? Porque por computadora se puede saber cuándo fue la primera luna llena del año 33 de nuestra era. O sea que con las computadoras no hay duda que la Pascua del año de Jesús cayó un sábado. Entonces, si cayó un sábado, ¿qué día había que sacrificar el cordero? El viernes. Y comerlo el sábado. Pero ustedes están pensando en viernes y sábado de nosotros hoy. Estamos hablando viernes y sábado ¿de quién? ¿Cuándo comenzaba el sábado en Israel? El viernes a la caída del sol. ¿Y cuándo comenzaba el domingo? El sábado a la caída del sol. Pero entonces la Pascua era sábado, la Pascua comenzaba el viernes como a las 3 de la tarde. Comenzaba la Pascua. ¿Qué se hacía antes de la Pascua? Recuérdense, en la época como que Jesús subió a comer la Pascua en Jerusalén, ¿se acuerdan que había que llevar el cordero de la Pascua 4 días antes? Porque en esos 4 días lo llevaban al templo. Hay una puerta de Jerusalén que se llama la puerta de las ovejas, y esos 4 días se calcula que en la época de Jesús había cerca de 200,000 corderos que sacrificaron. Llevaban esos corderos. ¿Para qué lo llevaban? Porque los sacerdotes tenían que revisar cordero por cordero. ¿Para qué? Para que cumplieran. Entonces, cuando los revisaban, decían, este es apto para el sacrificio, y lo ponían a otro lado. Entonces, vemos que si el cordero se sacrificaba el viernes, tenemos viernes, jueves, martes y lunes. Entonces, ¿qué día entraron ese año? ¿Qué día entraron los corderos al templo? El domingo, porque el lunes comenzaba a buscar los corderos. Entraron el domingo, el año que entró Jesús. El cordero entraba en Jerusalén, ¿qué día? Domingo. Y lo revisaban 4 días. ¿Qué día entró Jesús cuando la Pascua a Jerusalén?
Un domingo, el domingo de Ramos. Cuando Jesús entraba por una puerta, los corderos de la Pascua entraban por otra puerta. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios. ¿Y quién llamó por primera vez en la vida Cordero de Dios a Cristo? Juan. Nosotros estamos acostumbrados a verlo. ¡Ay, qué bonito! Pero cuando Juan dijo, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, la gente que estaban allí no sabían a dónde mirar. Porque anteriormente a eso nunca se le llamó a nadie en la Biblia Cordero. Jesús es la primera persona que se llama Cordero en la Biblia. Y la gente se sorprendería porque cuando él dijo, este es el Cordero de Dios, que la gente pensó que iban a ver un cordero. ¿Qué vieron? Un muchacho de 30 años que venía caminando. Y dirían, ¿por qué le llama Cordero? Ahora sabemos por qué le llama Cordero. Porque en la Pascua nueva que va a comenzar ese día, él iba a ser el Cordero. Él iba a sustituir el Cordero. Él iba a seguir todos los pasos del Cordero de la Pascua. Por eso, el domingo entraban los corderos de la Pascua antigua. ¿Qué día entró el Cordero de la Pascua nueva? El domingo. Ahora, en la tarde del viernes, la víspera del sábado, todos los israelitas llevaban los corderos a sacrificar. En Israel el sacrificio tenía que hacerlo el sacerdote. Tenía que hacer el sacrificio. El único sacrificio de cordero que no lo hacía el sacerdote era el día de la Pascua. O sea, no tengo las dos que no me he tomado todavía. Gracias. Yo soy como los camellos, no tomo mucha agua, ¿no? O sea, ya se me fue el santo del cielo, no sé por dónde me quedé. O sea, que todos los sacrificios de Yom Kippur, de alabanza, de todos los sacrificios, ¿quién tenía que efectuarlo? El sacerdote. Pero el sacrificio de la Pascua era el único que no lo ofrecía el sacerdote. ¿Quién ofrecía el sacrificio de la Pascua? El padre de la familia. O sea, toda la familia va a comer la Pascua. El padre de la familia cogía el cordero, lo llevaba al templo, él mismo le cortaba el cuello al cordero delante del altar. Los levitas recogían la sangre del cordero en un ánfora que se la daban a la gente y el cordero lo vaciaban para quitar todo lo que no fuera kosher, le quitaban todo lo que no era impuro, le quitaban todas las partes de adentro del cordero y se lo entregaban al padre de la familia. Pero ¿cómo le entregaban el cordero al padre de la familia? Se lo entregaban amarrado en un palo. ¿Por qué se entregaban amarrado en un palo? Porque los judíos no pueden comer nada con sangre. Entonces se lo dan en un palo, ¿para qué? Para que la sangre se derramara. Pero tú sabes qué forma tenía el palo, forma de cruz. Era una cruz y tenía el cordero amarrado aquí, el cordero colgando, echando ¿qué cosa? Sangre. Y desde ahí iba hasta la casa. Fíjate cómo todo va apuntando a quién. O sea que esa gente, ese día, el viernes a las 3 de la tarde, estaba lleno de gente con sus corderos muertos, chorreando sangre, caminando por Jerusalén para comer la Pascua. Pero sabemos que Jesús no celebró la Pascua el viernes. Ese día la Pascua se celebraba al caer el sol del viernes, que ya era ¿qué día? Jesús sabemos que no la celebró el viernes. ¿Qué día celebró? Hoy están perdidos. El jueves. Por eso llamamos Jueves Santo y celebramos la institución de la Eucaristía. ¿Cómo Jesús va a celebrar la Pascua el sábado si estaba muerto? Jesús, en la Mishnah, que es las leyes orales judías, dice que el judío tiene que celebrar la Pascua sí o sí. Es un mandamiento. No hay posibilidad que un judío, hasta los judíos ateos que no creen en Dios, siguen celebrando la Pascua en Israel. Es un mandamiento, ellos que no se pueden escapar o se quedan fuera del pacto. La Mishnah decía que si el día de la Pascua un judío tenía un motivo grave que no podía celebrar la Pascua, la podía adelantar o la podía atrasar, pero tenía que cumplirla sí o sí. El que tuviera ¿qué cosa? Un motivo grave. No es porque a mí me conviene hacerle jueves, no. Había que tener un motivo grave. Jesús la celebró el jueves porque él tenía un motivo grave que no la podía celebrar el viernes. ¿Cuál era el motivo grave que él no la podía celebrar el viernes?
que iba a estar muertos ahora. Por eso Jesús adelanta la Pascua al jueves, al día antes. Ahora bien, cuando la Pascua se celebraba el día antes o el día después, no podía haber cordero. ¿Por qué no podía haber cordero? Porque el cordero se sacrificaba en la víspera de la Pascua. No se podía sacrificar ni antes ni después. Por eso, como Jesús celebró la Pascua un jueves en vez de un viernes, Jesús no tuvo cordero. ¿Qué hacían cuando no había cordero? ¿Qué ponían en la mesa? Un hueso de cordero. Que recuerde el cordero. Los judíos hasta el día de hoy no pueden tener cordero, ponen un hueso. ¿Por qué los judíos no pueden tener cordero hasta el día de hoy? Tú un poco oíste la clase una pila de veces. Los judíos no pueden tener cordero porque no hay templo. Si el templo se derrumbó en el año 1 de nuestra era, con el altar y con todo, y con el arca, delante de que los judíos no tienen sacrificio desde el año 1. Lo cual quiere decir que los judíos no tienen adoración desde el año 1. Ellos se han dado cuenta que en el año 1, ¿quién murió? Cristo. Murió Cristo, y a partir de ese momento ellos se quedaron sin sacrificio, sin adoración y sin cordero. Y no se han dado cuenta que algo raro pasó ese día. Los judíos más nunca han vuelto. ¿Por qué los judíos no han vuelto a adorar más nunca en su vida? Porque la adoración pasó para nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios que tenemos que adorar. Ellos ya fueron el pueblo de Dios. En la sinagoga ellos nos adoran, en la sinagoga ellos oran y estudian, pero no se hace sacrificio. Entonces, como Jesús iba a celebrar la fiesta el día antes, no había cordero. Por eso ni San Juan, ni San Lucas, ni San Mateo, ni San Marcos mencionan el cordero en la cena de Jesús. Mencionan el pan, mencionan las hierbas amargas, mencionan el vino, pero no mencionan el cordero. No había cordero. ¿Y por qué no había cordero? Porque él iba a ocupar el lugar del cordero. Por eso entró a Jerusalén un domingo, igual que entraba el cordero. Y fue al templo, y durante todo el tiempo en el templo dice que los escribas le estuvieron preguntando ¿qué hacían al cordero en esos 4 días? Lo chequeaban para que no tuviera defecto. ¿Qué hicieron los judíos con Jesús? Le preguntaban, y le preguntaban, y le preguntaban. Ahora, ¿qué era lo último? Que el cordero lo preparaba para el sacrificio. ¿Quién decía la última palabra? El sacerdote. ¿Se acuerdan qué decía? Este sirve para el sacrificio, cumple los requisitos. Cuando Jesús fue llevado ante Anás y Caifás, que interrogaron a Jesús, ¿cuál fue la última palabra que dijo el sumo sacerdote? Reo es de muerte. El sumo sacerdote dijo que Cristo era apto para el sacrificio. Como los sacerdotes decían que los corderos eran aptos para el sacrificio. Ustedes no ven que no se ha saltado ni un solo paso de la profecía. Todo se va. Ni con una computadora alguien puede cumplir tantas profecías como se cumplieron en Cristo. Por eso el sumo sacerdote, sin darse cuenta, estaba diciendo que el cordero de la nueva Pascua sí servía para el sacrificio. Ahora, ¿quién ofrecía el cordero de la Pascua judía? ¿Quién lo sacrificaba? ¿Quién lo ofrecía? ¿Quién ofrecía el cordero de la antigua Pascua? El padre de la familia venía con el cordero, ¿no? ¿Cómo llama Juan a Jesús? Porque si los padres de la familia de Israel ofrecían el cordero para la Pascua antigua, ahora el Padre del cielo ofrece a Cristo para la Pascua nueva. Por eso es que Cristo es el cordero de ¿quién? No es de nosotros, es el que ofrece Dios. ¿Y qué se hacía con el cordero? Se sacrificaba y se comía. ¿Qué hicimos con Cristo? Lo sacrificamos y lo comemos en la Eucaristía. Y el cordero había que comérselo a pedacitos. ¿Cómo había que comerlo? Completo, por eso comemos a Cristo completo, con sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Pero volviendo a la cena pascual de Cristo, todo se cumplió, lo que hicimos ahora. No sabemos quién prendió las velas, no nos lo dice. Sería alguna de las mujeres, porque en toda la cena pascual había mujeres, pero en la cena de Cristo no había mujeres. No quiere decir que no estuvieran, posiblemente las mujeres celebraron la Pascua en otro lado. Cristo dijo, quiero celebrar esta Pascua solamente con mis discípulos. Las demás lo celebró con María, con todas las mujeres. Este dijo, y van a ver por qué Cristo quiso celebrarla solamente con sus discípulos.
alguna de las mujeres, María o la dueña de la casa, que era la madre de Marco, el evangelista, prendería las velas. Entonces el más joven tenía que hacer la pregunta al más viejo. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Por qué esta noche es diferente de las demás? San Juan. ¿Por qué le hizo San Juan? Porque eres más joven. ¿Y a quién le preguntó? A Cristo. No porque eres más viejo, sino porque era el más importante y el que iba a celebrar la Pascua. Y siguieron todo este ritual que ustedes vieron aquí. No hicieron nada diferente. La segunda copa, la copa de las plagas. La Biblia no los menciona. ¿Por qué no las menciona? Porque la Biblia está escrita para los judíos y los judíos sabían perfectamente que se hacía en la Pascua y no hay que repetir los judíos la cena pascual. Por eso Lucas y Marco y Mateo se fijan solamente en las cosas que Jesús hizo diferente. Porque lo demás fue como igual. Y dice que ellos se fueron al otro lugar. ¿Qué estaba en el otro lugar? Estaba esperando que me dijeran el cordero. No había cordero. ¿Quién era el cordero? Cristo. Vinieron a la mesa, comieron esa fuente con hummus, con ensalada. Estaban todos alrededor de la mesa. ¿Y con qué ellos comían las pastas esas? ¿Con qué la comían? Con un pedazo de pan, ¿no? Y en esa fiesta, créanme que la fiesta de la Pascua es hermosa. Los cantos que cantan, los cantan con un entusiasmo, esos judíos, que es digno de oírse los salmos los cantos de la Pascua. Estaban cantando y celebrando la Pascua, y en medio de todo eso, Jesús dijo algo que dejó a todo el mundo muerto de susto. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el medio de toda aquella fiesta? Uno de los que está aquí me va a... Eso caería como un jarro. Es como esos viejitos que siempre la noche buena dicen: aprovechen que este es el último año que paso con ustedes. Y se mueren casi siempre de 130 años. Así más o menos fue lo que hizo Jesús. Dijo, fíjate que solamente estaban los 12, los íntimos. Dijo, uno de los que está aquí me va a traicionar. Y algo imposible, que empezaron a preguntarse todo. ¿Seré yo? Como el Cristo era un profeta, ¿será a mí que me está hablando de mí? Y ustedes saben toda la historia. Juan, que era la mascota del grupo porque tendría 13 o 14 años o 15 años, se recostó a Jesús y le dijo, maestro, ¿quién es? Y casi siempre que uno le pregunta a Dios, Dios casi nunca contesta. Dios habla cuando le da la gana, no cuando nosotros le preguntamos. ¿Y qué le dijo Jesús? El que moja el pan conmigo. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Todos estaban comiendo con un pedazo de pan. O sea que no le dijo. Le dijo lo mismo que al principio. Uno de los que está aquí, uno de los que moja el pan conmigo. Juan se quedó como al principio. Y entonces Judas, que era un sinvergüenza, si todo el mundo dijo, seré yo, ¿qué tenía que hacer él? Decir lo mismo, ¿no? Porque si no se señalaba. Por eso le dijo a Cristo, seré yo. Entonces Cristo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y aquí la palabra de Dios dice algo horrible, que a mí me estremece cuando dice, y en ese momento Satanás entró en él. Siempre la Biblia hace que Cristo expulsa al demonio, pero nunca la Biblia habla cuando alguien recibe un demonio. Y dice que en ese momento un demonio tomó control de Judas. Y cuando el demonio tomó control de Judas, ¿qué hizo Judas? Se fue. A los discípulos no le llamaron la atención, porque uno de los mandamientos de la Pascua es que había que hacer limosnas a los pobres. ¿Y quién tenía la bolsa de los apóstoles? Judas. ¿Y qué pensaron? Lo que vas a hacer, hazlo. Seguro que pensaron, bueno, el maestro le dijo que fuera a repartir las limosnas, pero no. ¿Quién lo sacó? Judas no estuvo en la Eucaristía. Nadie con un demonio puede estar en la Eucaristía. El demonio no soporta El demonio sacó a Judas antes de la Eucaristía. Por eso, créanlo o no, Judas es el patrón de los que se van de la misa antes que se acabe. Ustedes han visto la gente que salen corriendo a mitad de misa y se van, o después de la comunión. ¿Tú sabes quién fue el primero que lo hizo? Judas. Así que San Judas, algunos de ustedes tienen la tentación de salir corriendo cuando se acaba la misa, el patrón tuyo es Judas. Y Judas se murió ahorcado, se le reventaron las entrañas, así que más vale que te quedes hasta que se acabe la misa, porque tienen un mal antecedente. Después de eso, regresaron y saldrían a buscar el aficomen, como todo el mundo. No nos dice la Biblia quién lo encontró, porque
el Evangelio no es un videotape de lo que hizo Jesucristo, nada más que narra las partes principales. Cuando llega le dan a Jesús cuando le dan a Jesús el pan que habían escondido, ¿qué tenía que hacer Jesús? ¿Qué yo hice en la Pascua cuando le dan el pan que encontraron? Lo parte, ¿no? Pero ahí los evangelistas nos comentan algo, porque Jesús no hizo eso. Como a los evangelistas les llama la atención, ahora Jesús va a hacer algo de él. Los judíos no podían agregar absolutamente por qué Jesús agregó algo. ¿De quién es la Pascua? De Dios. ¿De quién es la liturgia? De Dios. Y Cristo es Dios y puede hacer lo que le da la gana con la liturgia. Por eso que Cristo, antes de partir el pan, cogió el pan y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Eso no se había hecho nunca en una Pascua. Esto es mi cuerpo. Por eso los judíos, los apóstoles, se habrán quedado como alguien se atreve a alterar la Pascua. Tanto es así que no. Ahora, en ese momento, los discípulos entendieron el sermón más difícil que dio Cristo en su vida. Que Cristo perdió ahí todos sus seguidores. Más de 1000 seguidores se fueron diciendo: este está totalmente loco. ¿Saben qué discurso es el que hizo Jesús que escandalizó a todos los judíos? San Juan 6, del 53 en adelante. Lean San Juan 6. Yo siempre que voy a Israel, leemos San Juan 6 en la misma sinagoga de Cafarnaúm donde Jesús lo dijo. El Evangelio de San Juan pone 3 hechos seguidos: multiplicación de los panes, caminar sobre las aguas y la multiplicación de los panes y caminar sobre las aguas. Me fue una de lamento. Bueno, ya aparecerá. Y eso señal, me estoy poniendo viejo. ¿Qué quería decir? Y después viene el sermón. Esas son las 3, perdón. Yo sabía que, no que me faltó una, que la otra venía. Era el sermón de la multiplicación de los panes, caminar sobre el agua y el sermón de San Juan 6. Y todo se centra en la figura de Jesús. Cuando Jesús multiplica los panes, ¿cuántos panes habían? 5. Y comieron todos y sobraron 12 canastas. ¿Qué quiere decir Jesús cuando Él multiplica de 5 a miles de panes? Jesús quiere decir que tiene poder para hacer con el pan lo que a Él le da la gana. ¿Alguien puede de 5 panes sacar 5,000? Imposible. Él lo pudo hacer. Le dijo a la gente: si ustedes ven esto que está aquí, que nadie lo hace, que yo lo hago, es porque yo puedo hacer con el pan lo que yo quiera. Después los apóstoles se van en la barca, viene la tempestad y Jesús aparece caminando. ¿Alguien puede caminar por arriba del agua? Imposible, te hunde. Jesús camina sobre el agua. ¿Tú sabes por qué Jesús camina sobre el agua? Para decirle a los apóstoles: yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Tengo poder para hacer con mi cuerpo lo que quiero. Entonces, yo puedo hacer con el pan lo que quiero. Yo puedo hacer con mi cuerpo. Ahora les voy a dar el sermón de Juan 6, dice, para que ustedes lo entiendan, pero no lo entendieron. Jesús a mitad después del versículo 53, Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Dice: los padres de ustedes comieron el maná en el desierto, pero ¿qué les pasó? Se murieron. Eso fue un insulto para los judíos, porque los judíos estaban muy orgullosos de que ellos el único pueblo que comieron 40 años pan que les dio Dios, que caía ¿de dónde? Ellos estaban orgullosos: somos el único pueblo que ha comido pan del cielo. ¿Y qué le dice Jesús? Tanto orgullo por el pan del cielo. ¿Qué le pasó a los que se lo comieron? Se murieron. Le dice: aquí hay un pan bajado del cielo, que el que lo coma nunca va a morir. Entonces, después sigue el Evangelio de San Juan, y Jesús continuamente va a estar en este discurso, va a estar hablando: comer mi cuerpo. Mi cuerpo es mi carne que lo da Dios para vida del mundo. Pero de tanto hoy comer mi cuerpo, dice que los judíos empezaron a decir: este se volvió loco.
Nos dice que tenemos que ¿qué? Que comérnoslo. Ellos lo entendieron como, y era literal, pero no de la forma que ellos esperaban. Entonces dijeron, ¿cómo nosotros nos vamos a comer un carpintero? Y dijeron, este hombre se fundió, se volvió loco, vámonos de aquí. Se empezaron a... Pero cuando ellos empiezan a decir, ¿qué está diciendo este hombre? Jesús dice una cosa muy importante. Dice, verdaderamente les digo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera. ¿Hay algo de simbólico ahí? Verdadero es, ¿qué es? Dice, mi cuerpo de verdad hay que comérselo y mi sangre hay que tomársela. Y cuando los judíos oyeron aquello, y ahora hay algo que ustedes no saben, porque no saben griego, ni yo tampoco, pero lo estudié, que Jesús, en griego hay muchas palabras para definir una cosa. Por ejemplo, para piedra hay como 7 palabras para definir piedra. Pero Jesús, y para comer hay 3 palabras en griego. Cuando Jesús, porque el Evangelio de Marcos está escrito en griego, de Juan está escrito en griego. Cuando Jesús comienza hablando, hay que comer mi cuerpo, Jesús usa la palabra phagos en griego. Que quiere decir comer, pero comer y tragar. ¿Cómo se llama lo que va de aquí hasta aquí? Esófago, fago, donde baja lo que se come. Jesús usaba la palabra phagos. Hay que phagos mi carne. Y eso se puede entender un poco como el que traga mi carne, simbólico. Pero cuando los judíos empiezan a hablar, Jesús cuando dice verdaderamente les digo, ya no hay que come mi carne, ya no dice phagos, usa la palabra trogos. ¿Tú sabes qué quiere decir trogos? Masticar. Jesús dijo literalmente, el que no mastica mi cuerpo. O sea, ahí no hay chance para decir que es simbólico. No dijo que traga, no, el que no mastica mi cuerpo no tiene vida eterna y yo no lo resucito en el último día. Y los judíos dijeron, hasta aquí. Y se fueron. ¿Quiénes se quedaron? Los apóstoles. Y el Señor, cuando hace la parábola del sembrador, que la gente no entendieron, Él se lo explica a los apóstoles. Y ahora Jesús, cuando ve que se quedaron el grupito de los 12, Él va a los 12 y Jesús no explica nada. Jesús dice, ¿y ustedes se van o se quedan? O sea que la Eucaristía no se explica. Yo estoy explicando bíblicamente, pero yo no le puedo explicar cómo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo no se lo puedo explicar. Eso es un misterio. Pero Cristo dijo, la Eucaristía no se discute. ¿La aceptas o te vas? Punto. No hay más nada que hablar. ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Que hayan palabras. Tú sabes lo que dijo, hablando en cubano, lo que dijo Pedro. Yo no entendí nada, pero si tú lo dices, yo lo creo. Y esa es la diferencia. Los protestantes tienen fe intelectual. Nosotros tenemos fe divina. ¿Qué cosa es la fe intelectual? Yo, para entender algo, me lo tienen que demostrar. Si yo no lo entiendo con mi cabeza, no lo acepto. Y los protestantes, para aceptar algo, ¿qué hay que hacerle? Darle 15 versículos bíblicos. Y después ellos lo estudian y después deciden si lo aceptan o no. ¿Dónde está esa fe? A la vez que tú lo entiendes, ya no es fe. Fe es aceptar lo que tú no entiendes por lealtad a la palabra de Dios. Nosotros creemos con fe divina. No entendemos nada, pero lo acepto. ¿Quiénes llegaron a entender en la última cena lo que Cristo dijo en Cafarnaúm? Los que se quedaron. Los que se fueron nunca se enteraron. Como los que se van de la iglesia nunca se enterarán lo que dejaron de recibir. Porque tengo un monje amigo mío que es un hombre muy espiritual, que él dice que de acuerdo a cómo comulgamos vamos a construir el cuerpo con lo que vamos a resucitar. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. No lo digo yo, lo dijo Jesús y está en todas las Biblias, en las de ellos también. ¿Qué me decía el padre Francesco? Me decía, cuando tú eras chiquito que no querías comer, ¿qué te decía tu mamá? Come, ¿para qué? Para que crezca, ¿no? Dice, así es con la Eucaristía. Una persona que comulga, el espíritu crece. Una persona que no comulga, el espíritu se debilita o se muere. Tú comulgas mucho,
vas creciendo en tu cuerpo espiritual. Tú comulgas poco, vas a resucitar, pero débil en el espíritu. Eso fue lo que Cristo quiso decir. Según nosotros comamos, vamos a crecer. Pero el cuerpo... Ahora, hermano, ¿qué responsabilidad tienen los pastores de otras iglesias que se llevan a la gente de la católica para darle un show y lo privan del único alimento que lo puede hacer crecer el día de la resurrección? Muchos no van a poder resucitar porque no van a tener cuerpo con que resucitar porque no comieron el cuerpo de Cristo. Esa gente van a tener, los pastores de ellos, una gran responsabilidad el día de juicio delante de Dios. Pero cuando los discípulos entendieron eso, cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, ellos entendieron que no era Jesús en la forma que lo tenían delante de él, que no había que comerse una oreja y otro un pie. Eso me decía un protestante que siguen como los que se fueron. Entonces tú te comes un dedo de Jesús y el otro se come el pie. Porque ellos dicen, ellos están igual que los que se fueron, porque tienen fe intelectual. Con la fe intelectual tú no puedes entender eso. Ustedes sí están aquí porque tienen fe divina y denle gracias a Dios por eso. Que Dios los ha escogido para que tengan fe divina. Pero en este momento, cuando Jesús está haciendo, esto es mi cuerpo, está diciéndole, mi cuerpo se lo van a comer de verdad, pero no de la forma física. Físico también, pero no en la forma humana que me ven ahora, sino después de ¿qué? De resucitado. Que Jesús tiene cuerpo, pero tiene cuerpo glorioso, que no sabemos cómo es. ¿Se acuerdan que atravesaba las paredes, se ponían en medio de los apóstoles y nadie sabía quién era? O sea, que no era aquel muchacho que veían que se lo iban a comer a mordidas, sino que se lo iban a comer, pero de una forma misteriosa. ¿De qué forma se lo iban a comer? Otra vez, ¿de qué forma se lo iban a comer? ¿Ustedes saben cómo se dice misterio en latín? Sacramento. Sacramento es un misterio. ¿Qué dice el Padre después de la consagración? Sacramento. El Padre dice, este es el misterio de nuestra fe. Este es el gran misterio. Nosotros no entendemos absolutamente nada. ¿Pero por qué lo creemos? Porque Jesús lo dijo. Y ante esta palabra de Jesús solamente hay dos opciones: o está loco como los que se fueron, o no lo entendimos como los que se quedaron. Hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Los que creen y se quedan, los que no creen y lo cambian por una rumba, por un palo bendito, por una escoba ungida o qué sé yo. Por eso ellos lo entendieron en ese mismísimo momento con la Eucaristía. Y hay protestantes, porque ellos son muy buenos en Biblia y en gramática, para atacar la iglesia, no para entenderlo de ellos. Ellos te repiten versículos para atacarte y no lo entienden, lo que están diciendo. Y tú se lo explicas bien y se quedan con la boca abierta. Y ellos dicen, bueno, pero Jesús dijo que era una puerta. Jesús no dijo que era una puerta. Yo soy la puerta. Y Jesús no es una puerta. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Y Jesús no es un camino por donde tú caminas por arriba de él. Entonces dice el protestante, esto que él dijo es como cuando dijo, yo soy la puerta y yo soy el camino. Es simbólico. Pero los protestantes, aparte que no saben de Biblia, no saben de gramática. Porque cuando yo estudié gramática, dice que la oración se compone, ¿alguien se acuerda de qué? Sustantivo y verbo. Nosotros decimos sujeto y predicado. Decimos nosotros sujeto y predicado. El sujeto es de quien habla el predicado, ¿no? El predicado describe a quién, al sujeto. O sea, Pepito tiene una camisa roja. ¿Quién es el sujeto? Pepito. ¿Cómo lo describe? Con una camisa roja. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, ¿quién es el sujeto? Jesús. ¿Y cómo se describe Jesús? Como camino. Eso es totalmente simbólico. Ahora en la última cena, Jesús dice, yo soy el pan. ¿Qué dice Jesús? El pan soy yo. Cuando Jesús dice, el pan soy yo, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es el pan. ¿Y cómo se describe el pan? Como el cuerpo de Jesús. Entonces te das cuenta que hasta gramaticalmente está clarísimo. Si Jesús hubiera dicho, yo soy este pan, simbólico. Jesús dice, no, al revés, el pan soy yo.
Después cogió la copa. ¿Qué copa? La de la redención, la tercera copa, la que tomaban esperando que viniera el Mesías. Y dijo, la de Elías era la quinta, no dijo Baruch atah Adonai, dijo, tomad y bebed todos de esta copa, porque esta es la copa de la nueva alianza, que será por mi sangre, que será derramada por todos. Lo que ustedes no saben, que esa oración no es de Hagadá, esa oración es la que se rezaba cuando se mataba el cordero. Jesús utilizó una fórmula del templo, sacrificial del templo aquí: cordero, sangre, alianza. ¿Y qué alianza dice que es la antigua? De la nueva alianza, dice Jesús. Y a partir de ese momento, la cena del antiguo pacto se convierte en cena del nuevo pacto. El antiguo pacto con un cordero, el nuevo pacto con Cristo, con su cuerpo y su sangre. Ahora, después de eso, antes de eso Jesús dijo, no voy a tomar más, y esto es importante, se me había pasado. Jesús dijo, no voy a tomar más este vino hasta que esté, ¿dónde? Preso. En la casa, no, en la traducción correcta que dijo Jesús es, no voy a tomar más este vino hasta que no esté en el reino de Dios. Es lo que dijo Jesús. Y no tomó del vino. Jesús no tomó la tercera copa, ni tomó la cuarta copa. Él dijo que no iba a beber más. Desde la copa de las plagas, él dijo que no iba a beber más vino hasta que estuviera en el reino de su Padre. Eso es muy importante por lo que vamos a ver en la tarde, porque eso se conecta con otra cosa que es central para la misa. Él dijo, no tomó. Luego entonces no tomó esta copa, la pasó. Claro, no se iba a tomar a sí mismo, ni tampoco se comió a sí mismo. Él lo pasó a tomar y comer. Después dice, haced esto en memorial. Y los protestantes dicen, memorial, mira, simbólico. Pero yo les pido que busquen un diccionario y me digan que simbólico y memorial son sinónimos. No son sinónimos para nada, simbólico y memorial. Ahora, ellos no saben lo que quiere decir memorial. Memorial era un sacrificio de los sacrificios del Levítico. Sacrificio memorial. ¿Para qué se hacía el sacrificio memorial? Para que los judíos lo presentaban, para que Dios acordara que Dios tiene una alianza con nosotros. Cuando un judío tenía un problema, hoy en día usted hace una promesa y va a flores, lo que sea. Cuando un judío tenía un problema, ¿qué hacía? Iba al templo y ofrecía un cordero. ¿Y qué le decía a Dios? ¿Qué le decía a Dios? Acuérdate que tú, ¿qué cosa? Tienes un pacto conmigo y cúmplelo. ¿Para qué era el sacrificio? Para que Dios se acordara que tiene un pacto. ¿Para qué era el sacrificio? Para que Dios se acordara que tiene un pacto con ellos. Se llamaba sacrificio memorial, que en hebreo se dice sacrificio de ascarrá, que en griego se dice anánesis. Pero es un sacrificio, no es un memorial para que ustedes se acuerden, es un memorial para que Dios se acuerde. Al revés, todo el mundo piensa un memorial para que ustedes, no, el memorial es para que Dios, es el sacrificio donde Dios se le recuerde a Dios que Él tiene un pacto hecho con nosotros. Entonces era un sacrificio. Esta palabra original, que es anánesis, no tiene nada que ver con memorial, de un memorial que se hace a quien se murió, sino se refiere a un sacrificio del Levítico. Pues ya vemos que memorial no quiere decir simbólico. Y lo primero antes de memorial que dice Jesús, haced esto en memorial. Y esa palabra haced es súper importante. ¿Qué cosa gramaticalmente es la palabra hagan? Si leen ustedes, hagan ahora la tarea. ¿Qué cosa es eso? Es una orden, ¿no? Si yo le digo a ustedes, hagan silencio, más les vale que lo hagan. ¿Qué cosa es? Y Jesús, ¿qué le dice a los 12 apóstoles? Hagan esto que yo acabo de hacer como sacrificio memorial mío. ¿Tú sabes qué sucede en ese momento? Se instituye el sacerdocio. ¿Cómo se llama el sacerdocio, el sacramento que hace al seminarista sacerdote? Orden. Y nadie sabe por qué se llama orden. ¿Tú sabes por qué se llama orden? Porque la orden que dio Jesús
ha venido por 2000 años en la iglesia y va a reposar ¿sobre quién? Sobre ese muchacho que se ordena, lo ponen en el orden de Dios. Nadie que no tenga la orden de Jesús puede celebrar la Eucaristía. Por eso que no había mujeres en la cena de Jesús. Porque los sacrificios siempre en el Antiguo Testamento ha sido sacrificio, ha sido los hombres quienes hacen el sacrificio. Lo que consideran que es una cosa muy brutal para que una mujer le corte el cuello a otro. Entonces siempre ha sido sacrificio y Jesús quiso seguir la pauta del Antiguo Testamento, que fuera el hombre el que hiciera el sacrificio. Por eso Jesús le dio esa orden. Ni a la Virgen María se la dio. ¿A quién se la dio? Los 12 apóstoles. Cuando los 12 apóstoles fueron a morir, le impusieron las manos a otros que las recibieron. Esos se le impusieron a otros, por 2000 años, hasta que esté encima del párroco de ustedes, sin interrupción. Y la gente se va por un pastor que ayer hacía pizza en una pizzería y hoy abrió una iglesia. Y la gente se va para ahí y dejan esta iglesia. Pues, por eso, y dicen las feministas que el feminismo que hay hoy en día no es feminismo. El feminismo que hay hoy en día es un lobby político. Porque para empezar, todas las feministas parecen hombres y tienen bigote. Porque las feministas que debían parecer deberían ser más mujeres. Mírenla para que ustedes vean que todas tienen bigote y se visten de hombre. Eso es una agenda política. Santa Edith Stein en el año 1933 dijo algo muy importante. Dijo, con estos movimientos que están pasando, la mujer va a pasar de la dictadura del marido a la dictadura del jefe. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Quién mandaba ante la mujer? El marido. Por lo menos se creía él que la mandaba, porque eso es un cuento. Pero ahora, ¿a quién manda la mujer de verdad? El jefe. O sea, se cambió una esclavitud. El hombre y la mujer, la iglesia ha predicado siempre, tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Tenemos exactamente la misma dignidad. Ahora, lo que cada uno tiene una función diferente. Mira, hay una función que un hombre no lo puede hacer, por mucho que puje. ¿Qué función no puede hacer el hombre por mucho que se reviente pujando? Tener hijos. Eso es un don que se le dio. Tremendo don, porque la mujer en su vientre crea la imagen de Dios. Por eso el demonio odia a la mujer y odia al niño por nacer. Porque cada vez que una mujer concibe un niño, tú sabes que está concibiendo un adorador de Dios. Y el demonio quiere que no haya adoradores. Por eso ha querido profanar a la mujer y matar a los niños. Todo esto tiene unas consecuencias tremendas, pero la mujer en la iglesia, fíjate que sí es importante, que tenemos funciones diferentes. Un padre de una familia se muere y la familia sigue funcionando. La madre se muere y aunque funcione, cada cual coge por su rumbo. La madre tiene un don dado por Dios que nosotros no lo tenemos. Ahora, para ser feminista, Señor, yo quiero parir. No, Dios me ampare, me muero si yo tengo que parir. Si yo tengo que parir, se acaba la raza humana. Créeme. Espérate, ya estoy casi terminando, porque eso sí tengo que terminarlo. Después de toda esta descarga. Pues quedamos, ya terminando, que el Señor instituyó la orden sacerdotal en la última cena, y de ahí vienen nuestros sacerdotes. Después, no dicen que tomaron la copa, dice que cantaron el himno, no dice que tomaron otra copa. Y después Jesús dijo, nos vamos. O sea, que Jesús no tomó la tercera ni la cuarta copa. Los apóstoles no tomaron la cuarta copa y no se puso la copa de Elías. ¿Qué quiere decir eso? Que la Pascua no se terminó. La celebración pascual Jesús no la terminó. Imagínate que ustedes vengan a misa mañana y que el cura, después del ofertorio, recoge y se vaya. ¿Ustedes oyeron misa? No. Los discípulos dirían, ¿cómo el maestro que es tan puntilloso con las cosas de Dios no terminó la cena pascual? Y se fue a la mitad. Por la tarde van a entender por qué Jesús no terminó la cena pascual. Porque él dijo primero que no iba a beber más hasta que tuvieran el reino de su Padre. Salieron todos los discípulos con Jesús, cruzaron el valle de Cedrón, entran a Getsemaní, y cuando llegan a Getsemaní, ¿qué empieza
a decir Jesús? Padre. Que empieza a repetir. Si puedes Uy, Dios mío, ustedes no amar- saben qué repitió Jesús en Getsemaní. Van a tener que dar clase de Biblia aquí, están dando clase de Biblia. Pero no han llegado todavía. Pues vengan a la clase de Biblia. En vez de esas novelas que le comen las neuronas a la gente, vengan a la clase de Biblia. Jesús empezó a repetir: Padre, aparta de mí este cáliz. Y dice que lo repetía una y otra vez. Y los protestantes dicen que repetir las cosas es cosa de pagano. Y en el momento más difícil de la vida de Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Repetir lo mismo. Y repetía: Padre. Y fue tanto la angustia que empezó a sudar sangre. Nosotros decimos: Padre, aparta de mí, ¿qué cosa? Pero el original no dice cáliz. Traducen cáliz para que vean la relación con la Eucaristía. En el original dice: Padre, aparta de mí esta copa. Ahora fíjate, esta es el final ya, pero que esto conecta con la otra. Jesús dice que no va a beber de la copa hasta que esté. Ahora inmediatamente se angustia, que empieza a pedirle a Dios: que no quiere beber esa. no, aparta de mí. Hasta ahora ustedes no sabían qué copa era. Eso aparta de mí. A lo mejor está diciendo que le quite lo que va a pasar. Era una copa de verdad. Jesús no quería tomar una copa. ¿Qué Jesús no quería tomar? ¿Qué copa no quería tomar Jesús? La tercera copa. ¿Cómo se llama? La copa de la redención. Jesús no quería tomar la copa de la redención. ¿Y por qué Jesús no quería tomar la copa de la redención? Porque ustedes creen que Jesús no quería tomar la copa de la redención. Por una cosa de lo más vulgar: tenía miedo. Jesús es verdadero Dios y verdadero, y como verdadero hombre tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? De lo que iba a pasar al día siguiente. Que eso es lo que anuncia, ¿qué cosa? La copa. Y van a ver que se la tomó de verdad, no de mentira, se la tomó de verdad. Jesús le empieza a decir al Padre: aparta de mí lo que viene mañana, busca otra forma. A lo mejor hay otro momento, pero yo no quiero tomar esa. Y se angustia tanto que dicen los médicos que fue que le subió la presión tanto que se le reventaron los vasos de aquí. Y fue cuando empezó a sudar sangre de pánico. Jesús entró en pánico porque sabía cómo morían los crucificados. Aquí lo vemos de lo más lindo, con un pañito, con una cosa doradita, con peinado. Lo vemos muy bonito, pero esos no eran los crucificados. Dice Isaías que el que está crucificado no parece humano. Dice que uno lo mira y quita la vista. Porque el crucificado estaba desnudo. No tiene este trapito. Ese trapito lo ponemos por pudor en la iglesia. Estaba desnudo. A Jesús lo habían destrozado a latigazos. Tenía la nariz partida, según nos dice la sábana santa. Tenían puesto un casquete de sangre, de espina, que estaba chorreando sangre. Sabía todo el pueblo del desierto, lo tenía pegado con la sangre. Era una cosa horrible. ¿Y tú sabes de qué morían los crucificados? Morían asfixiados. Porque habían crucificados que vivían 6 o 7 días. Jesús solamente estuvo 6 horas. 6 horas estuvo Jesús aproximadamente en la cruz. ¿Por qué? Porque con los latigazos que le dieron, que eran excesivos. La ley romana prescribía 25, dice la sábana santa que le dieron más de 300. Con los que le dieron había perdido tanta sangre que la muerte fue rápida. Pero, ¿qué le pasaba a los crucificados? Ustedes ven, como está colgado, tiene el estómago metido para adentro. Porque el peso hacía que los músculos de aquí lo oprimieran los pulmones y le metieran la barriga para adentro. Entonces el crucificado no podía respirar. Para un crucificado respirar tenía que afincarse en esta madera y pararse en la madera. ¿Para qué? Para aliviar los pulmones de la presión. Pero para poderse parar tenía que girar las manos para acá. Y cuando giraba las manos, los clavos le rompían los tendones que estaban pegados a los clavos. ¿Y que hacía el crucificado del dolor? Volvía a... Y en eso le explotaba los pulmones. El crucificado moría asfixiado. Eso lo vamos a ver por la tarde también. Por eso Jesús sabía la muerte tan horrible que le esperaba. Y a última hora sintió miedo.
¿Y qué le contestó el Padre? ¿Qué le contestó el Padre a Jesús cuando dijo: parte de mí este cáliz? Yo creo que tú ya tuviste la charla en Cape Coral. Hay gente que me dice: le contestó: este es mi hijo muy amado. Y digo: no, eso fue en la transfiguración. El Padre no contestó absolutamente nada. ¿Por qué el Padre no le contestaría a Jesús? Los padres que están aquí saben que los padres, cuando un hijo está enfermo, sufren más los padres que... ¿Quién estaba sufriendo más que Cristo en ese momento? El Padre. Y el hijo está diciendo: cambia. ¿Y por qué el Padre no contestó? Porque Cristo le estaba pidiendo que cambiara el plan. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo sabía cuál era el plan de Dios y lo aceptó libremente. Ahora, cuando la cosa se puso mala, ¿qué le dice? Cámbiamelo para otro. Cuando Dios tiene un plan para ti, Dios no lo cambia. Por eso más vale que sigas el plan de Dios y no trates de pedirle que lo... ¡Ay, esto es muy grande para mí! Cuando Dios te llama algo, te capacita para lo que te llama. Cristo nunca te va a dar una cruz más grande que la que tú puedes cargar. Cuando que el Señor te da una cruz, Él te da la fuerza para seguir, porque Él no cargó una cruz más que la que pudo cargar hasta llegar al... Y si no la puedes cargar, te pone un cirineo como el Señor le puso a Jesús. Pues en este momento de la oración del huerto se definió la salvación. Porque si Cristo dice: no lo voy a hacer, ¿ustedes creen podía o no podía? Sí podía, porque era Dios. Pero ¿quién había triunfado? El demonio, porque a la cruz no llevó el Dios a Jesús a la cruz. ¿Tú sabes quién lo llevó? El demonio. ¿Qué fue el pecado de Adán? Ya estamos terminando, esto es el último. El pecado de Adán fue desobediencia. De ahí salen todos los pecados. ¿Y a qué vino Jesús? A ser obediente. Dice Samo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y desde que Jesús vino a ser obediente, ¿cuál fue la misión del diablo? Tentarlo para que dejara de ser. El diablo dijo: Adán y Eva me los llevé, Israel los tenté y cayó. A este me lo llevo también. Por eso en las tentaciones lo tientas con todos los poderes de la tierra, de la comida, del hambre. ¿Para qué? Para que Jesús dijera: oye, esto está mejor que lo que... Pero Jesús, ¿qué le contestó? Con la palabra de Dios. No solo del pan vive el hombre. El demonio se dio cuenta que por todo lo había tentado con el poder, con la honra, con las cosas materiales, y Cristo no cayó. Ahora el demonio se dijo: lo voy a tentar con la última de todas. ¿Tú sabes cuál es la última de todas? La muerte. Después de la muerte, ¿qué más hay? Y no una muerte fácil, porque los judíos mataban a pedrada, que era más rápido. Esta muerte nunca se la aplicó a un judío, nada más que a Cristo. Que se sepa, pedido por los judíos. Esto es una muerte romana. El diablo dijo: lo voy a llevar a una muerte horrible, para ver qué. Si Jesús decía: no puedo, como por poquito dijo. Menos mal que en un momento se acordó de la palabra de Dios, por eso la palabra de Dios es importante. Y dijo: pero ¿qué estoy diciendo? Si yo estoy aquí para hacer tu voluntad, que se haga lo que tú quieras. Y mira qué interesante: Eva fue desobediente, hizo lo que le dio la gana. Adán fue, hizo lo que le da la gana. María fue totalmente obediente. Hágase en mí según tu palabra. Cristo fue totalmente obediente. Hágase según tu voluntad. María y Jesús son lo opuesto de los que fueron Adán y Eva. Si Adán y Eva nació una raza pecadora, de María y Jesús espiritualmente nace una raza de gente que tienen poder para aplastar al demonio. Por eso cuando Jesús dijo que se haga lo que tú quieras, los ángeles vinieron y lo sirvieron. ¿Tú sabes cómo sacaron tus problemas? Cuando tú se los dejas a Dios. ¿Tú sabes por qué los problemas se enredan? Le voy a dar la solución. El problema se enreda porque tú te pones a hacer cosas en el lugar de Dios. Y cuando tú te metes a querer arreglar el problema en el lugar de Dios, el problema se enreda más. Un problema tiene que hacer todo lo que está de tu parte. Y cuando termina lo que está de tu parte, tienes que ir al Señor, al sagrado, y decir: Señor, yo hice mi parte, ahora tú haz la tuya. Y no volver a tocar el problema. Pero para hacer eso hay que tener, ¿qué cosa? Fe. Porque si le decimos: coge el problema, Señor, y sigo yo trasteando a ver cómo yo lo arreglo, cuando tú actúas, el Señor no actúa.
El Señor actúa cuando tú... Ahora, todo el mundo me pregunta, ¿cómo yo sé cuándo yo tengo que dejarlo? Para eso está el don de discernimiento. El Espíritu Santo te dice cuando tú terminaste de hacer todo lo que humanamente podías hacer. Todos los días un creyente debe pedir al Espíritu Santo el don de discernimiento. Pues Jesús pasó la prueba, se fue preso delante de Anás y Caifás. ¿Qué dijo el sumo sacerdote? Reo es de muerte. Perfecto, crucifícalo. Ya Jesús ha cumplido todos los pasos del Cordero de Dios. Y ahora por la tarde vamos a ver qué pasó de ahí en adelante. ¿Ok? Ahora las instrucciones que ustedes vayan a dar.